Bienvenidos a Canva Studio, el primer podcast de Canva en México. Yo soy Diego Barrazas y hoy tengo el gusto de conversar con Ana Victoria García, una de las voces más importantes del emprendimiento femenino en México y Latinoamérica, y ya que el emprendimiento en general. Empresaria y conferencista, fundadora de Victoria 147, una academia de negocios para mujeres, donde ha impulsado la formación, aceleración y liderazgo de miles de emprendedoras. Inició su trayectoria en Endeavor México, alcanzando una proyección internacional al convertirse en la primera mujer inversionista en Shark Tank México. Con estudios en Mercadotecnia y Administración por la Universidad de Anáhuac, Ana Victoria ha sido reconocida por medios como Forbes y Expansión entre las mujeres más influyentes del país. A través de su trabajo, promueve la equidad, la educación empresarial y el liderazgo. Estamos muy emocionados de tenerte aquí en nuestro estudio, en Canva Studio, desde la Tech Week, Ana Victoria. Y yo a nivel personal estoy muy emocionado de tenerte conmigo el día de hoy. Gracias, Diego, gracias. Muy bien. Me encanta Entonces, estar acá. es la vez que más formal he hablado de ti. Sí, entonces, ya vi. A ver, primera cosa que queremos saber, Ana Vic. Sí. ¿Cómo es que la creatividad ha influido en tu forma de trabajar, pero sobre todo en tu forma de guiar, e inspirar y acompañar a otras mujeres en su camino al emprendimiento? A ver, para mí la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Okay. Y para mí la creatividad está en todo lo que se puede llegar a hacer y construir. Como que a veces hay esta connotación o esta asociación de decir, los creativos son artistas, ¿no? Entonces, si no soy diseñador, si no soy, igual y yo no soy tan creativo. Y para mí la creatividad está en los números, en cómo asocias dos distintas ideas y creas una nueva que quizás no tenían ni siquiera razón de ser. Y es como educar esta parte del pensamiento lateral, no el lineal. Entonces, siento que yo soy muy inquieta, muy curiosa, muy rebelde, en el sentido de que cuestiono. Y creo que la creatividad está justamente en el poder imaginar algo que hoy no existe y por eso lo cuestionas. Sí. Entonces, mi forma de liderazgo en el equipo y con las emprendedoras es como motivar constantemente a decir, hay un canvas en blanco de posibilidades, emociónate de esa incertidumbre y esa, ¿sabes?, adrenalina de lo que no existe hoy, que es a través de la creatividad que lo llenas. Entonces siento que invito mucho a retar lo que existe para crear lo que no existe, que tú puedes crear tu propio camino, que tú puedes crear tus propias reglas. ¿Y lo crees genuinamente eso? ¿Lo crees? Totalmente, totalmente. Y siento que todo el tiempo lo estoy replanteando. A veces se me pasa la medicina y llego de viaje y típico mi equipo así se está escondiendo, ya sabes, ya llegó esta vieja inspirada y me va a querer mover todo el rollo. Pero siento que lo que motivo es puedes hacer las cosas diferentes y eso creo que genera también mucha autonomía en la gente de decir, ay, yo puedo opinar, yo puedo cambiar lo que existe, ¿no? Okay. Pero y en una emprendedora, por ejemplo, donde a ver, hay un chorro de información en internet, hay un chorro de gente que habla de cosas de negocios y demás, pero tienden a repetir las mismas fórmulas, tienden a decirte algo así, algo así, algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque en un libro hace 10 años alguien lo mencionó, entonces es el método tal, o es el método tal, o es el método tal. Y en el camino de emprender a veces te da miedo cometer errores y quiero irme con la fórmula, ¿no? Quiero irme con lo que ya han dicho muchos que funciona. Tú en ese caso, ¿cómo abordas el tema de la creatividad para esas personas y a lo mejor implica salirse del caminito, pero cómo lo llevas? ¿Cómo les ayudas a que le pierdan un poquito ese miedo? Y ahorita lo dijiste y te emocionaste, la incertidumbre y tal, pero hay gente que la incertidumbre le genera pavor. Sí, no, y más cuando tu modo de vida depende de eso. Y yo creo que hay cosas que si funcionan, las debes de seguir haciendo así, ¿no? Pero hay que, creo, cuestionarte el decir, ¿dónde hay espacio para moverla y dónde... ¿Para qué le mueves? Y lo que te decía de pensamiento lineal y pensamiento lateral es que el lineal es 2 más 2 es 4. Son verdades que te hacen sentido, te las crees. ¿Para qué te pones a pensar distinto? Pero hay cosas que sí tienen juego para cambiar. Y creo que ahí es donde yo lo que les digo a las emprendedoras es, ¿qué de lo que existe no encaja contigo? ¿Qué de lo que existe no te funciona? ¿Qué problema no está resuelto? ¿Qué solución podrías hacer diferente? No me sigas el cuento más porque sí, sino que de lo que ya viste en la instrucción no. Pero no ¿para qué te pones muy innovadora quizás en un formato que yo te estoy dando del template del balance general? O sea, podrías hacer adecuaciones, pero ahí no inviertas energía. Invierte en donde sí sabes que puedes hacer la diferencia y donde puedes ponerle tu saborcito. Ok, y eso en un equipo de trabajo, ¿cómo juega y hasta dónde juega? O sea, hasta dónde es inventa tu forma de hacerlo y a dónde es no. Hay que hacer esto con el cliente o eso lo acordamos con la emprendedora y al de allá así. Yo creo que juego mucho con el qué y el cómo. O sea, los qué están muy claros y son objetivos que además construimos en conjuntos, no son impuestos y entonces nos da rumbo, nos da visión, nos da guía. El cómo, hay uno inicial que construimos de nuevo, pero hacemos muchos touch points, ¿no? Y entonces o está funcionando el cómo, nos está avanzando al qué,
O ¿sabes qué? No, modifícalo. Y ahí entonces siento que abres la conversación a decir, oye, ¿sabes qué? Esto no me está acercando al objetivo, entonces el cómo lo puedo cambiar. Okay. Pero siento que va hacia esta claridad de un rumbo, porque si no esto se vuelve un juego de niños, ¿no? Ok, y creo que a todos nos ha tocado decir, esa persona lo está haciendo mal, o yo lo podría hacer mejor. Desde un jefe, o sea, hemos estado en un lugar donde vemos que la persona que es nuestra responsable es como, no, está mal, o sea, esto no debe ser así, o el dueño de la empresa, o nos ha pasado con un cliente, ¿no? En caso de que eres diseñador, es como, es que eso de que quieres no es, pero me estás pagando y a ver, y también, pues alguien que está emprendiendo, ¿no? Es que el cliente quiere tal cosa, pues no. ¿Cómo me gano la confianza de estas personas? Como para ganarme no sé si el derecho, pero que sí me quieran escuchar o que sí me tomen en cuenta. ¿Cómo me gano eso? Pruébamelo, argumentamelo. Habla en su idioma también, ¿sabes? Como que entiende con quién estás dialogando. Siento que muchas veces los emprendedores tenemos esta idea que no sabemos ni comunicar, ni presentar, ni tangibilizar. A nosotros nos hace sentido, pero al otro, desde su contexto y desde la información que les damos, dicen, este loco, ¿qué ves? Ajá. Entonces, de pronto eso, ver, tengo un cuate muy estructurado, tengo un cuate muy numérico, muy de data driven. Preséntale data. Dile, oye, ¿sabes qué? Mira, te voy a pichar una idea diferente. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus no negociables? Perfecto, no los toco. Pero ¿cómo lo puedo llevar a cumplir ese objetivo? A mí me ha funcionado por estas estadísticas, por estos ejemplos, por estos resultados, que vamos por buen camino. Déjame probar. Y siento que justo esta parte de déjame probar, no voy a ir en contra de tu objetivo y entiendo perfecto hacia dónde existes, pero te hablo en tu idioma. O sea, una traducción constante es la que tienes que saber, sobre todo cuando emprendes. O sea, vas con un inversionista, le hablas un lenguaje distinto a que si vas con un cliente, que si vas con un provedor, que si vas con un equipo, ¿no? Sí, entonces, y no es como, pues, que más ellos que no me entienden a mí, pues sí, no, es como tu responsabilidad. La víctima incomprendida. Ajá. Sí, es que si tan solo me dieran la oportunidad sería claro, entonces cuando alguien de mi equipo me dice, oye, quiero hacerlo diferente, digo, a ver, prueba, ¿cómo? ¿Por qué? Que me haga lógica y después digo, ok, cuidemos un lugar en donde no todo se vaya a la catástrofe, pero podamos ver si ese camino podría ser factible. El otro escuché, ahorita me recordaste, escuché una forma de plantearlo que era, en lugar de decirle a alguien, oye, ¿sí quieres hacer esto o no? Era como, ¿estás en contra de que probemos? Y ya, pues no. O sea, como, ¿estarías en contra de probar este no? No, exacto. No, como que es más fácil y menos amenazador el decir, oye, ¿te parece que probemos esta cosa? No sé, ¿estarías en contra de que probemos esta cosa? Y ya como que te ayuda. Y con lógica, te voy a decir, porque también es como, probemos y, a ver, no. Un mes, necesito esto de los recursos, si no funciona, ya entonces seguimos este camino, o sea, lo pones también en un plan. A veces como que también la creatividad se siente que es algo espontáneo, ¿no? Generación espontánea, sin articulación, sin orden, sin estructura, y la realidad es que no. Cuando más también pones los límites del juego, también más claridad de qué quieres crear y hasta dónde lo vas a crear. Ok, a ver, Anavi, cuéntame de alguna vez que algo no estuviera saliendo bien o que todo parecía que iba para el lado equivocado y pensar justo diferente o de una forma creativa te ayudó a resolver el problema y todo salió bien. Hace poco más de un año yo no estaba a gusto con mi modelo de negocios. Y de hecho, inclusive eso, que sé que vas a hablar de también la intuición, ¿no? La intuición me decía desde hace más... Pues estás quemando todas mis preguntas desde el principio. Una que estudia. No, porque sé que la intuición es algo que tú también manejas mucho, ¿no? Es como algo me decía, llevaba rato y de pronto fue, no está llevándome a donde yo también personalmente quiero. O sea, de pronto éramos demasiadas personas, la estructura era demasiado grande, demasiado pesada y demasiado lenta. De la empresa, la estructura de la empresa, gente. Exacto. Entonces yo decía, a ver, ¿por qué un proceso que debería de tomar 2 puntos me está llevando 5 y 10 semanas? O sea, ¿qué está pasando? Somos una empresa con espíritu emprendedor. Esto no puede pasar. Y propuse un cambio de modelo que sí requería una reestructura en términos de que la gente ya no iba a estar de fijo, la mayoría, y lo íbamos a subcontratar si es que querían, objetivos diferentes, íbamos a quemar cosas que habíamos construido. Sí, entonces, como llevas tantos años haciendo esto. Y o costo hundido, ¿no? De decir, chale, o sea, invertí en esta gente, invertí en este equipo, en estos procesos, en estas plataformas carísimas, y ahorita es... Ya no. Ana Victoria amaneció con este espíritu de libertad sagitaria. Y entonces fue pero me lo dice la intuición y me lo dice también la lógica y la estrategia. Entonces fue vamos a dar ese volantazo
Y solo el primer trimestre de haberlo probado, habíamos crecido 3 veces más. Ok. O sea, así de evidente, con menos gente, con menos procesos, Sí, con menos estructura. Dirías, bueno, pues es menos gente porque van a hacer más dinero. O sea, No, somos mucho más eficientes, mucho más ágiles, mucho más creativos, mucho más dinámicos y estamos creciendo más. Entonces, ahí la intuición y la creatividad de hacerlo y replantearlo diferente y de inspirarme en modelos ágiles. Yo decía, es que tienen que ser modelos ligeros, tienen que ser modelos ágiles, porque esa es la nueva forma también de emprender. Okay. Entonces, eso creo que fue un ejemplo que tengo reciente. Un ejemplo de que parecía que no hacía mucho sentido y terminó haciendo mucho sentido. ¿Qué tanto le haces caso a la intuición? O sea, ahorita esto fue por intuición. Muchísimo. Pero Muchísimo, y más bien donde yo me tengo que frenar es en argumentar esa intuición. Okay. Porque es el no me late, es lo que te decía al inicio, llega con tu equipo que lleva un año siguiendo un plan y le dices, ¿qué no me late? No, o sea, saquen a esta señora, ¿no? Claro. Y entonces... o sea, pero lo escuchas y lo sabes, pero te esperas en explicarlo hasta que puedas reunir. Hay una parte, y la parte fuego en mí dice, ya, es que tenemos que quemar esta balsa, ¿no? Me lo dice mi intuición. Pero he aprendido a, uno, darme espacio a que esa flama no de pronto sea demasiado quemadora. Y dos, a darle argumento, no nada más para comunicarlo a mi equipo, sino para hacerle lógica también a mí. Y si eso que me quemaba las ansias en un mes sigue quemándome, y además lo argumenté, y además lo probé, y además compartí mi idea, y entonces ya como que estén o no de acuerdo, ya puedo complementarlo. Siempre digo que toda decisión importante tiene que pasar por 3 personajes, de los cuales te rodees. Un optimista, un pesimista y un ingeniero. Okay. Entonces está el optimista, que casi siempre eres tú, que dice el vaso medio lleno, güey, todo lo que puede salir bien, ¿no? El pesimista es el que ve el vaso medio vacío y dice todo lo que puede salir mal, y el ingeniero ve el vaso al 50% del agua y te dice los hechos. Ya con esa información, ya la intuición ¿tienen que estar en la puedes argumentar. Personas? No necesariamente, pueden ser tus mentores, tu consejo, tus amigos, o sea, con quien toque tu pareja. Mi pareja es el más estoico, pragmático, que me tira todos mis sueños, ¿me explicó? Sí. Para bien, en el sentido de que... desde la paz. Si paso la prueba estoica, ya la hice. O sea, ya tengo todo bulletproof. Ok. Pero, a ver, en una empresa, sobre todo, o sea, existe esta tendencia, se le podría llamar, de querer hacer que todos en un equipo se la pasen bien y todos sean, no familia, pero esta onda de todos involucrados y dar más autonomía y como... tú ayúdame a tomar decisiones, o sea, esta línea que yo la veo por un lado muy valiosa, pero por otro lado siento que empieza a borrarse el quién tomó esta decisión o es que entre todos dijimos que íbamos para allá. En tu caso o en tu experiencia, ¿quién tiene que tomar las decisiones y en qué momento? Y también cuándo sí ponerlo medio en consenso del equipo y cuándo es como, es porque yo digo. Yo creo que ni positivismo tóxico de todos, únete a los optimistas, ni tampoco estos lugares de señalar, porque si no, entonces no das un espacio fértil a que la gente pruebe, ¿no? Porque, ay, no, me van a señalar en la siguiente junta de que no jaló. Creo que hay que dar los espacios para que la gente pueda opinar y aportar y que todos los demás puedan complementar. Y entonces, de esa forma, como que siento que la decisión se hace en conjunto, porque todos pudimos dar nuestro punto de vista, y si hay alguien en contra o que ve un riesgo, dice, yo pongo esta banderita, tómenla en cuenta en el plan, y si de pronto estamos viendo que vamos para allá, frenémoslo. Siento que a mí me ha construido mucho ese colectivo de que todos puedan como... Ahora, siempre tiene que haber un líder del proyecto, y ese líder dice... alzo más este volumen de voz y callo más porque alguien dirige ese rumbo, ¿sabes? Pero de nuevo, mientras más claridad sepas de cuál es ese KPI final, más puedes entonces decir, ¿me acerca o me aleja? Y ese es el parámetro de la veleta y del rumbo de tu empresa. Y cuando ese líder es alguien del equipo, o sea, no es tú, es alguien del equipo que tiene un proyecto, si tú no crees que sea buena idea, pero estás dejando que esa persona tome la decisión, o más bien, es su rol, honestamente, ¿qué tanto te ha funcionado? O sea, ¿y qué tanto dejas? Yo no creo, pero vamos con lo que tú dices. O decir, no, ahora yo tomo el volante otra vez y... Yo creo que mides el nivel de riesgo y de caída que te puede... y cuánto te puede doler, ¿sabes? Cuánto te puede pesar. ¿A qué voy? Hay veces que digo, no me late,
Si no me late, no me hace sentido, siento que nos vamos a ir y va en contra de un valor importante de Victoria o un recurso muy importante, te digo, no lo sé. Haz un MVP, haz algo más pequeño para realmente soltarte ese recurso. Pero si es algo que digo, ok, me lo argumenta, lo cree, tiene experiencia, no estoy de acuerdo, le comunico por qué no estoy de acuerdo y pongo un ojo ahí a decir que eso que no estoy de acuerdo se desmienta o no, como para saber si estamos jalando hacia ese mismo lado o no. En el caso y ejemplo que te dije de la reestructura, yo había 2 años antes dicho a mi equipo directivo, tenemos que hacer este cambio en el modelo. Y hubieron manos en contra, de decir no, o sea, no por esto, no por esto, no por esto, y dejé. Y después de 1 año y que dije, no, sí lo que yo estaba diciendo es verdadero, y ahí fue me da igual, o sea, para allá va el rumbo, ¿sabes? Ok, sí, o sea, sí hay puntos donde dices ya, sí, es la decisión y total. Y intentar que se suban al barco. Exacto. ¿No? Sí. O sea, no es de que, va y hágale como que es, va y te voy a explicar por qué. O sea, hay un modelo que se llama ADKAR, que es es awareness, tienes que explicar los argumentos, el por qué, el contexto. K es knowledge, no, perdón, D es desire, le tienes que vender la idea. Okay. Que se emocione hacia dónde lo quieres dirigir, no todo lo que vas a perder. Sí. La K que es knowledge, ¿no? Que tengan el conocimiento, que tengan la data. A es abilities, ¿no? Entonces que también, oye, necesitas coaching para este proceso, necesitas mentorías, necesitamos consultoría, necesitamos así, porque... ¿qué onda? Y R, reinforcement. Entonces no es nada más, te lo escupo y te veo a fin de año. No, o sea, es como esto lo repites, ¿no? Y lo haces más fuerte en el equipo. Ok. Ahora, alguien que no confía en su potencial creativo, ¿qué consejo le podrías dar? Yo creo que si ves que hay un talento que no se está atreviendo a mostrarse, es cómo creas escenarios, momentos, espacios para que esa vulnerabilidad que se tiene al crear algo y al mostrar lo que hay dentro de ti, no sea criticado ferozmente y quizás no es de un día para otro tú vas a hacer toda la campaña. Es como, oye, ¿por qué no esto? Yo te dirijo, no estás solo, hagámoslo juntos, la decisión es totalmente tuya, ¿sabes? Es algo compartido, lo vamos a mostrar en conjunto y en el espacio seguro, como para que vaya soltando un poquito y sintiéndose más empoderado, ¿no? Y entonces creo que también está en el feedback que le das a la gente creativa. En las agencias se ve mucho esto, ¿no? Está el creativo que además le criticas algo y es como... sí. Y acá me acompaña mi Mafe, que justamente viene de un ambiente de diseño, de creatividad y tal, y ella misma también me ha enseñado a que kill your babies, a entender, pero ¿por qué razón tienes que matar eso? Y entonces en el feedback está el llevarlos hacia allá, es decir, no funciona porque, pero esto me encantó, pero esto lo hiciste bien, esto repítelo, esto ajústalo, entonces dar feedback hacia donde lo quieres llevar y por qué no está funcionando ahorita, ya lo hace no personal, sino lo hace del proyecto que tú creaste, ¿sabes? Ok. Y yéndome al tema de tecnología y por qué estamos aquí, para ti herramientas como Canva que permiten que emprendedoras puedan tener acceso a funciones que de otra forma costarían un montón o que requerirían un equipo para hacer, ¿cómo viene a cambiar la forma de emprender para ti? O sea, en tu punto de vista. A ver, hace 13 años que yo empecé, ahora veo todas estas herramientas y la accesibilidad que tienes de facilidad, de accesibilidad, ¿no? Y de sobre todo hacer de un colectivo el trabajo, que digo, ¿qué tan más fácil es emprender ahora que hace 13 años? ¿No? Entonces, para mí estas herramientas, 1, te agilizan, 2, no tienes que tener un cuate de IT adentro desarrollándote lo que sigue, sino te están mostrando las tendencias de lo que allá afuera con sus equipos externos y hacen todas las actualizaciones y renovaciones. Entonces siento que es una forma de mantenerte actualizada, mantenerte ágil, dinámica, conectada a un costo, ¿sabes? Mínimo. Entonces, y también con estas pruebas gratis que dices, o sea, todas las plataformas tienen una versión gratuita que te hacen sentir si es tu vibe o no, porque pues puedes conectar, puede ser buenísima, pero no conectas. Y eso a mí me parece que es como delicioso, ¿no? O sea, y la conectividad que tienen. Se conecta con todas estas, que en tu calendario, pero tu gestión de trabajo, pero tú, ¿no? Entonces como que digo, tan más eficiente te hacen, ¿no? La tecnología el día de hoy. Pero vamos a irnos al lado del equipo otra vez.
pero piénsalo desde, yo soy una persona que me acabo de graduar, quiero conseguir grandes oportunidades. ¿Qué tendría que estar, o sea, en qué me tendría que fijar o qué tendría que estar buscando para intentar crecer, ¿no? Oye, ¿sabes qué, Victoria? Quiero que me contrates, quiero trabajar contigo. Pero ¿qué expectativa tendrías de mí para, más allá de lo mejor del currículum o de la descripción de puesto, que te haría a ti considerar para involucrarme en más cosas, ¿no? Pensando en, o sea, hoy justo a los de Mafet, Marien, que no es como que, su descripción de puesto es específica, yo sé que ellas pueden hacer un montón de cosas y además tengo mucha confianza y quiero que me ayuden con múltiples cosas, ¿no? O sea, ¿cómo se llega a ser alguien así que sea como multipotencial y no sé si explico a dónde quiero llegar. Total. Con esto? A ver, yo te voy a decir, yo odio los perfiles de puesto. Ajá. Sé que se necesita para lo básico, indispensable de un puesto y entender cómo buscas y cómo atraes y cómo filtras, pero a veces me parecen muy cuadrados, que encarcelan, porque el talento de hoy, yo lo primero que te pediría es adáptate, porque mi empresa va a cambiar. Y entonces si yo te pongo un perfil con 3 cositas y de pronto algo cambia en mi empresa y se sale y hay una cuarta que tienes que hacer y me dices, no, porque no está en mi perfil, vas para afuera. Okay. O sea, porque es como, tienes que adaptarte, porque yo también me voy a adaptar a los cambios y evoluciones que tienes también en tu perfil. O sea, una empresa es una sinergia entre lo que tú vives y lo que la empresa necesita. Entonces, siento que esta parte de adaptabilidad en los días de hoy, además, importantísimo. 2, que le emocione la curiosidad. O sea, a mí si no te emociona hacer cosas nuevas, preguntarte, cuestionarte, en la empresa que yo, Ana Victoria, construyo el día de hoy, híjole, nos constantes, apatía constante, y no porque a todo me digas que sí, sino porque estés dispuesto a al menos planteártelo, ¿sabes? Entonces esa curiosidad de cuestionártelo para mí es importantísimo. 3, yo creo que una ambición sana, diría. Y ambición sana digo porque yo estoy muy peleada con el crecimiento exponencial infinito porque siento que es tóxico, ¿no? Y es irreal. Pero una ambición sana me parece alguien que quiere, que le emocionan los nuevos planes, le emocionan llegar al alcance, al impacto, probar nuevas cosas. Entonces me parece que alguien que tenga esta ambición es alguien que la puedes llevar y de pronto proponerle, oye, ¿qué tal si ahora tomas esta área? ¿Qué tal si ahora haces esta otra actividad? Y sabes que te van a decir, va, me late, ¿no? Okay. Entonces yo creo que esas 3 en general son cosas que busco en la gente. Y como emprendedor o como empresario, ¿cómo le hago yo para cuando encuentro a alguien así, que no se aburra, que no se canse, que no diga, bueno, ya va y me voy a emprender mis cosas? Porque tienden a ser personas muy entrepreneurial, ¿no? A lo mejor en otro ambiente puede ser, pero si llega un punto en donde yo puedo decir, ya se aburre, o sea, ya se quedó en este espacio y yo no logré generar un reto nuevo para esa persona y se aburrió, ¿no? Como, ¿cómo le haces para evitar que eso pase? Puede pasar y tenemos que siempre estar abiertos a soltar a gente que tenga unas expectativas diferentes, o puedes invitarlo a que el emprendimiento también sea suyo. Okay. O sea, siento que cuando tú involucras a la gente y tienen tanta pertenencia de lo que hacen, se les olvida esta línea de si es suyo o no. Y creo que empiezan a verlo como eso, ¿no? Entonces, si le das la apertura a crear, le das voz, que sienta que es parte, quizás hasta inclusive le das equity o, ¿sabes? Lo haces dueño de proyectos, le das el reconocimiento, le das el espacio, creo que sacias muchas de esas cosas que también está buscando. Y la otra es, si tú no le tienes un plan de cosas adicionales porque no caben en tu, quizás, plan de este año, échale la chamba a él, o sea, o a ella, ¿no? O sea, es decir, oye, a ver, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué cambiarías? ¿Qué proyecto nuevo? ¿Qué nueva línea? ¿Qué nueva área? ¿Qué nueva...? Y le creas su propia área, ¿sabes? Porque podría ser un gran impulsor de tu crecimiento y podría ser un gran partner tuyo para justo crecer en donde tú no te alcanzó la visión. Me gusta. ¿Qué cambió de tu versión grande de empresa a esta versión más compacta y sin relleno, por así decirlo? O sea, ¿qué cosas se mantienen como constantes, ¿no? Principios de esto lo seguimos haciendo o sigue siendo parte del ADN, y qué cosas aprendiste que dices, y esto se lo recomiendo a cualquiera, ¿no? Como independientemente de qué negocio tengas, sé que siempre cambia, pero estas 2, 3 cosas, ponle atención y trata de llevarlas a tu negocio porque te va a ayudar. Sí. A ver, yo siempre y a partir de ahora más soy muy
diligente con mis gastos fijos. Creo que hay formas muy creativas de hacer las cosas freelanceando, outsourceando, teniendo por proyectos, por variables, que no tiene que ser un gasto fijo total. Entonces, ese es uno de los grandes puntos, ¿no? Para mí, mi aproximación a los números, siempre se los trato de compartir a las emprendedoras. No tienes que ser actuaria, diviértete con los números. Yo desde chiquita, las ideas se traducían a través de hacer cálculos, ¿no? Para mí los números son aliados. Entonces, siento que hay un punto bien importante de decir, la brújula de decir, ya no hay forma, güey, regresa, da el volantazo, me lo dieron los números. Entonces, para mí eso, siempre ojo en los números, es importantísimo. Y es algo que sigo haciendo, ¿no? Creo que algo que se rompió para reconstruirse fue bien quedado, ¿no? Toda esta sobrecordialidad, y no porque ahorita nos mentemos la madre, no, pero siento que somos mucho más honestas, porque no podemos correr el riesgo de decirte, sí, te doy el avión, y que pase tiempo sabiendo que eso nos va a llevar a un lugar que no. Yeah. Entonces ahora es como, de una forma muy cordial te digo, no jala, güey. Pero no, ok, no, es que es su puesto. Entonces voy a esperar hasta que su proceso, y es que el brief que me pidió es en su formato. No, si no funciona, díselo. No, shortcuts, sí, ¿no? Okay. Juntitis. Sí, como burocracia, te ahorra burocracia y eres más directa. Juntitis y procesitis. Híjole, o sea, yo hice un análisis y dije, esto no me agrega valor, esto no me agrega valor, esto no agrega valor, esto no agrega valor. ¿Por qué nos estamos reuniendo? ¿Por qué en tu calendario? Porque me metí a ver los calendarios de todas. ¿Por qué tienes 25 juntas? O sea, ¿cuándo trabajas? Entonces, también esa parte de cómo el allocation del tiempo, ¿no? ¿Cómo destinas tu tiempo y qué procesos y qué juntas? Porque parece ser que tienen que estar, las quité, ¿no? Okay. Somos más ágiles. Ok. Entonces, dirías, eso para todo el mundo vale la pena, como averiguar dónde se va el tiempo. Sí. En qué voy a gastar y sobre todo los gastos fijos, como huirle lo más que se pueda hasta que sea lo último, ¿ok? Última duda, Ana Victoria. Venga. Está difícil. No, ¿qué le dirías a alguien que está justo en el proceso de emprender, sobre todo en tema digital? O sea, ¿dónde pone su atención? ¿Qué tiene que pensar o en qué tiene que enfocarse para que sí pueda aumentar sus probabilidades de éxito? Yo creo que no hay mejor momento de emprender como el que hay ahorita, con todas las herramientas que tenemos y más con este conocimiento y habilidades digitales que los que están empezando a hoy tienen. Te diría que creo que tenemos que tener como una curaduría muy relevante en cómo leer la data, porque hoy más que nunca tenemos mucha información y a veces no nos da tiempo de analizar toda la información y qué significa. Entonces tenemos que ser muy críticos en qué información vemos y cómo eso mueve la brújula de nuestro negocio y cómo tomamos decisiones a partir de esa información. Y la otra es, el reto más grande creo hoy es encontrar problemas relevantes que solucionar con una fórmula distinta. Creo que con tanta también influencia y tanta red social y tanto... es fácil de pronto que te lupees en una sola forma de resolver, en una sola forma de crear, en un solo formato de comunicar. Y creo que justamente deslupeándote de ahí, entendiendo la autenticidad y cómo resuelves ese problema de una forma valiosa, pero muy auténtica, sin que te vayas por tiene que ser la norma que veo por ahí. Ajá. Siento que esos son los dos ingredientes, ¿no? Entender una forma muy auténtica y... analizando la data. Perfecto. Pues muchas gracias, Ana Victoria. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Y muchas gracias por acompañarnos y por permitir que la creatividad forme parte de ti al aprender a través de este episodio y de las experiencias que dan vida a las ideas. Atrévete a crear y descubrir un mundo lleno de posibilidades con Canva, recordando siempre que el único límite eres tú. Yo soy Diego Barrazas, esto fue Canva Studio, estuve con Ana Victoria García y nos vemos en el siguiente episodio.